Hola, muy buenas noches para todos y para todas. Eh, Cogiéndome a la invitación que me hace la profesora Lina Marcela de comentarles un poco acerca del marco teórico, pues quiero compartir con ustedes algunos tips o algunas recomendaciones que les pueden servir o les pueden ser útiles para complementar lo que hayan revisado con la profe. ¿Listo? Entonces, eh, al respecto del marco teórico, y pues de una vez aprovecho para presentarme, mi nombre es Juan Pablo Incapié, soy profesor de la Universidad del Valle y pues este tema pues también lo solemos abordar cuando estamos trabajando la asignatura de metodología y la investigación. Entonces, sé que puede que nos cueste un poco elaborar un marco teórico porque no estamos acostumbrados a pensar de manera teórica, ¿sí? O porque no nos lo han exigido en otras asignaturas. Pero cuando se están construyendo propuestas de investigación o anteproyectos de investigación o propiamente proyectos de investigación, el marco teórico es uno de los más importantes al momento del diseño de cualquiera de estos elementos. ¿Listo? Entonces, yo voy a intentar acompañarlos en este proceso, voy a intentar ser un poco como lo más pedagógico posible, dar de pronto como algunas pildoritas, cosas que ustedes puedan manejarse sobre eh, este entorno o estas nuevas formas en las cuales académicamente procedemos. ¿Listo? Entonces, lo primero, y antes de entrar a mirar el tema de las funciones, lo primero que tendríamos que tener claridad es sobre qué es una teoría, antes de entrar a las funciones. ¿Sí? Entonces, una teoría, entonces me vuelvo acá, una teoría sirve, más bien, una teoría cumple como objetivo la explicación de un fenómeno o de un objeto de estudio. ¿Sí? La teoría sirve para explicar. Lo propio de una teoría es que nos da explicaciones. ¿Sí? Entonces, si nosotros revisamos la teoría darwinista de la evolución, allí nos explica de dónde venimos y cómo se da ese proceso. ¿Sí? Si nosotros revisamos, por ejemplo, la teoría de sistemas, por ejemplo, que puede ser una de las clásicas, pues allí nos dicen cuáles son sus características, sus elementos, la tipología, en qué consiste, cómo se elabora. De hecho, por ejemplo, la teoría de sistemas, que de pronto ustedes han visto en sus cursos, viene de la biología. ¿Sí? Entonces, Alfred von Bertalanffy, cuando construye o plantea esta teoría, lo hace pensando sobre los elementos biológicos. Sin embargo, su explicación fue lo suficientemente amplia que dio lugar a que se utilizaran o migraran esas estructuras explicativas o esas categorías que él había propuesto para poder comprender otros fenómenos de estudio. Entonces, la teoría de sistemas viene de la biología, luego se trae a la administración, por ejemplo, Cass y Kahn son una de las personas que aterrizan ese discurso hacia el campo de la administración. También lo pueden encontrar en Ladrón de Guevara, por ejemplo, que también hace una revisión, aunque crítica, al respecto. Y en el campo propiamente de mi programa, en el programa en el que yo me afinco, que es la contaduría pública, pues también se habla, por ejemplo, de sistemas de información, eh, sistemas, contables administrativos, sistemas de información contable, sistema de control interno, ¿sí? Entonces, el núcleo de esas miradas se trabaja desde la teoría de los sistemas, ¿listo? Entonces, por eso es importante comprenderla, porque una vez nosotros ganamos comprensión en lo que es una teoría, tenemos elementos con los cuales entrar a observarla, con los cuales entrar a explicarla, con los cuales entrar a operacionalizar algunos elementos que podemos percibir de la realidad. ¿Okay? Eso es una teoría. Ahora bien, ¿cómo se construye una teoría? Hay varias formas. Una de ellas, ¿sí? Cuando, utilizando el método inductivo, se llega a la construcción de una amplia teoría, ¿sí? Esa amplia teoría, pues, debe explicar a partir de un solo fenómeno por qué se presenta,
esos hechos, ¿sí? Se le da una explicación a ese fenómeno, ¿sí? Esa es una forma. La otra forma, esta viene un poco más de acumulación. La otra forma es de que trabaja a partir de las eh, hipótesis, ¿sí? Cuando una hipótesis entra a ser comprobada, se considera como un conocimiento parcialmente eh, aprobado, ¿sí? O aceptado generalmente, ¿sí? Entonces, eso también podría convertirse en alguna otra manera en un axioma, ¿sí? Un axioma es una verdad, ¿sí? O un conocimiento que ya ha sido comprobado anteriormente y que no requiere comprobación, ¿sí? Entonces, la acumulación de axiomas dan lugar a un teorema, ¿sí? Un teorema ya ofrece algunos elementos más lógicos y consecuentes y A, pues conduce a B, si estamos en B, pues entonces esto nos puede significar tal y tal cosa, ¿sí? El teorema de Pitágoras, por ejemplo, pues seguramente ustedes lo recordarán, nos da una idea al respecto. Es decir, de presentarse ciertas cosas o deben presentarse ciertas cosas para que se llegue a cierto resultado. Y la acumulación de teoremas, ¿sí? Es lo que da lugar a una teoría. Es decir, cuando ya hay una serie de elementos que se han comprobado, que también se ha comprobado que se presentan de una manera sistemática, consecuencial, entre otros, y que en estas condiciones específicas es en las cuales ocurre el suceso o el hecho o el fenómeno, es donde podemos decir que entra la teoría a decir que nosotros venimos de acá, utilizando el ejemplo de la teoría de la evolución, venimos de acá y el paso que hacemos a esta especie en la que estamos, ¿sí? El Homo sapiens sapiens, ¿sí? Viene como consecuencia de esta evolución. ¿Listo? Entonces miren que, por ejemplo, la teoría es la que presenta, ¿sí? O nos ofrece conceptos que debemos entrar a interiorizar. ¿Sí? Nosotros comúnmente conocemos el tema de la gravedad, ¿sí? Y decimos de que existe la teoría de la gravedad, ¿vale? Entonces, allí una precisión. En el momento en que Einstein, no, allí no va, borre eso, ¿sí? En el momento en que Isaac Newton, ¿sí? Entra a intentar comprender este fenómeno, él se da cuenta de que no existe una palabra, ¿sí? Que pueda entrar a representar o a materializar ese fenómeno que le estaba interesando, ¿sí? Y por eso es que él se ve obligado a proponer la palabra gravedad, ¿sí? Realmente la teoría se llama teoría de la acción gravitacional, ¿sí? No teoría de la gravedad, ¿listo? Pero él propone esa palabra para poderla comprender, ¿sí? Para que las demás las personas la comprendan, ¿listo? Entonces, excusas con lo que había dicho de Einstein, ¿sí? Es que es uno de mis amigos cercanos, pero en este caso lo estamos hablando desde Isaac Newton, ¿ok? Bien, entonces lo que quiero señalarles es que hay varios caminos en los cuales se puede llegar a construir una teoría. También ya hablábamos de su definición y estábamos comentando como los posibles usos que pueden tener las teorías, ¿listo? Y con esto último que les decía, una teoría da lugar, ¿sí? A que se deban precisar algunos conceptos, ¿sí? Ahorita les voy a presentar algunos ejemplos para de pronto ser un poco más claro, ¿listo? Bien, entonces el marco teórico, de acuerdo con Méndez, cumple al menos estas funciones, ¿listo? Este primer cajón es uno de los elementos más importantes que se pueden observar en este texto guía, ¿sí? Y lo primero que nos dice es, el marco teórico, o más bien las teorías o la teoría, nos permite decidir sobre qué datos, ¿sí? Van a ser capturados y si tenemos un poco más de conocimiento al respecto, el marco teórico nos dice hasta las técnicas que podemos utilizar para recoger de la mejor manera esos datos, ¿vale? Entonces, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. Por ahora estamos concentrados en este apartado que es el marco teórico, ¿listo? Pero cuando ustedes avancen a el apartado metodológico, lleguen a los métodos, a las técnicas, cuando ustedes miren de manera retrospectiva el marco teórico, es posible que encuentren una coherencia entre la teoría que ustedes han seleccionado, que les puede servir para su trabajo respecto a la técnica. ¿Listo? ¿Por qué razón?
Porque el marco teórico, a ver, cuando se construye un marco teórico, ¿sí? Este no se agota simplemente en la conceptualización, ¿sí? Es que la teoría de sistemas, ¿sí? La teoría de sistemas es desarrollada por... No, esos elementos históricos no van en un marco teórico, ¿listo? La teoría nos debe explicar cómo se presenta el fenómeno, cómo se comprende el fenómeno. ¿Listo? Las teorías, por ejemplo, se fundamentan en algunas categorías. ¿Listo? Entonces, me voy a ir con una teoría anterior a la teoría de la evolución, que es en la cual se apoyó eh, Charles Darwin. ¿Sí? Y es la teoría de la clasificación que establece Carbon Linneo. ¿Sí? Carbon Linneo es quien le dice al mundo, ¿sí? de qué familia y de qué especie son los animales y las plantas. ¿Sí? Voy a colocar un ejemplo. Si usted de pronto se ha comido una chocolatina y en esa chocolatina viene un empaque con un caramelito, cuando usted se come la chocolatina y voltea el caramelo, le aparecen dos palabras en cursiva normalmente, ¿sí? Que uno dice que vienen como en el latín. ¿Listo? Muchas de las raíces etimológicas de las palabras o son griegas, aunque la mayoría son latinas. ¿Listo? Entonces lo que le aparece a usted es primero familia y luego especie. ¿Listo? Carbon Linneo se encarga de clasificar todo elemento vivo y no vivo en el planeta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace Darwin? Se apoya en esa teoría de la clasificación para posteriormente decir es que nosotros venimos de la familia hominido, por eso somos homos, ¿sí? Y venimos de una especie, o más bien de diferentes especies, a el momento de el sapiens sapiens, es decir, anteriormente estaba el Homo sapiens y luego el sapiens sapiens, ¿vale? Si nos seguimos devolviendo el Homo erectus o el Homo económico, el que sea allí, ¿listo? Pero lo que queremos señalar es que Darwin recoge algunos elementos de explicación, en este caso de cómo se clasifican los elementos biológicos, ¿sí? Y a partir de eso es que monta su explicación, ¿vale? Entonces la teoría precisamente nos dice qué datos entrar a observar, ¿sí? Para que no se nos pasen por alto, ¿listo? Dice que concentremos la mirada sobre algunos elementos, ¿sí? Entonces voy a intentar colocar otro ejemplo. Si nosotros estamos, por ejemplo, trabajando la teoría del riesgo, ¿sí? O la, más bien, teoría del control. Teoría del control. La teoría del control nos puede decir de que, ¿por qué se controla? Porque lo que se quieren evitar son los riesgos, ¿sí? ¿Los riesgos se pueden suprimir? No, se pueden evitar. ¿Listo? Entonces hay diferentes tipos de riesgos, hay diferentes tipos de controles, ¿sí? Para intentar hacer el ejemplo más sencillo, ¿sí? Podríamos pensar de que hay un control que es superior y un control inferior, o un control lateral derecho y un control lateral izquierdo, ¿sí? Pues de acuerdo con mis lados, ¿sí? Entonces, cuando nosotros adelantamos un trabajo de investigación, nosotros primero tenemos que comprender qué es el control como concepto. Posteriormente tenemos que entrar a mirar los tipos de control que se pueden presentar. ¿Sí? Voy a utilizar ejemplos reales. Hay control preventivo y hay control posterior o correctivo. ¿Listo? Entonces, si a nosotros nos interesa algunos de estos elementos, es decir, mi trabajo de investigación lo que busca es diseñar un sistema de control interno para la empresa tal ubicada en tal parte, ¿sí? Diseñar un sistema de control interno. Entonces, si yo quiero diseñar un control, a mí me va a interesar un sistema de control interno, ¿sí? A mí me va a interesar controlar los riesgos antes o controlarlos después. ¿Listo? Entonces allí donde uno dice, ah, no, me interesa, si vamos a controlarlo, me interesan antes. ¿Sí? Entonces, si bien podemos conocer de que existe el control previo y el control post, ¿sí? Para nuestro trabajo de investigación nos podemos concentrar sobre el control previo. Entonces, ahora sí, ahondemos sobre el control preventivo. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se operacionaliza? Eso es lo que nosotros debemos entrar a presentar en un marco teórico, por ejemplo, no el qué solamente, ¿sí? El marco teórico, más bien una teoría,
responde específicamente es al cómo. ¿Listo? ¿Cómo se desarrolla ese fenómeno? O también por qué se desarrolla ese fenómeno. ¿Listo? Pero específicamente la teoría nos debe decir pues cómo se desarrolla o cómo se presenta pues ese fenómeno. Por el contrario, si nosotros, si nuestro interés de investigación discurriera sobre el tema de calidad, ¿sí? Podríamos decir de que nos puede interesar tanto el momento previo como el momento posterior, ¿cierto? Cuando se está adelantando el proceso de transformación, pues de pronto puede ser un poco difícil entrar a ejercer el tema del control, el control de calidad, a menos de que hayan como ciertos hitos o ciertos momentos en los cuales se puede hacer como la inspección, ¿vale? Si no es así, si es un proceso, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un dulce, un manjar blanco, ¿sí? Mientras estamos en el proceso, pues es difícil controlarlo, ¿no? Se supone que, pues ya ahí, si usted deja de darle vuelta y vuelta al asunto, pues, y si le pasa la, la pala o la cuchara a otra persona, entonces ya sabemos de que se puede alertar una alarma, ¿sí? De que nos genera un riesgo de que lo puede cortar porque tiene una mala vibra y todo el asunto. Bien, ¿listo? Entonces, a nosotros nos puede interesar realmente es ejercer el control, es en el momento ya cuando el producto está hecho, ¿listo? Entonces, frente a eso, aquí se desarrollan, en el momento posterior, se desarrollan una serie de actividades y de procesos que pueden ser diferentes a hacerlo durante o antes, ¿sí? De el proceso, ¿vale? Y lo que les estoy diciendo acá, estamos hablando de algo que se conoce como la estructura de procesos, ¿vale? Donde hay un proceso de entrada, propiamente de procesamiento o de transformación y hay unas salidas, ¿listo? Si nosotros comprendemos ese concepto de proceso, no solamente como la agrupación de procedimientos y actividades, sino que comprendemos los momentos en los cuales estos se realizan, el de el input, ¿sí? El de transformación o transformation, ¿sí? Y el de output, que ya es la salida, ya es el producto. ¿Listo? Si nosotros comprendemos el concepto proceso de esa manera, es mucho más fácil que cuando vayamos a hacer trabajo de campo, a recoger la información, ¿sí? Tengamos en cuenta es de que cuando vamos a analizar un proceso, ¿sí? O queremos hacer una auditoría o queremos revisar el sistema de información o lo que queremos revisar es específicamente la calidad de los procesos, sabemos de que lo podemos segmentar o lo debemos segmentar al menos en esos tres momentos. ¿Listo? Bien. Con esto lo que quiero señalar, siguiendo con el segundo punto, es que el marco teórico proporciona un sistema para clasificar los datos, ¿sí? De ese proceso, ¿sí? Esas actividades o esos recursos entrarían en el input o en la entrada, ¿sí? Serían propios del proceso de transformación, ¿sí? En la caja negra, que también se conoce así, que es donde ocurre la magia, ¿sí? Aquí ingresa el producto, pasa por la caja negra, no sabemos cómo se transforma y demás, y luego termina como el producto terminado, ¿listo? Entonces, nosotros podríamos identificar en un caso, por ejemplo, de costos, qué tipos de costos, más bien, qué tipos de recursos se pueden utilizar, por ejemplo, cuando se está produciendo un producto, ¿vale? Entonces les voy a colocar teoría de los costos, ¿listo? Que es una de las clasificaciones de la contabilidad gerencial, ¿listo? Entonces los costos tienen tres elementos esenciales. Hay tres elementos esenciales en un costo. La materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Seguramente ustedes también lo habrán visto en alguno de sus cursos. ¿Listo? Entonces, sí o sí, cuando hablamos de los costos, tenemos que identificar al menos estos elementos. ¿Listo? Pero aún nos quedan unos dedos disponibles. Cuando se habla de los costos, también es importante identificar los sistemas de costeo. Absorbente, general, tradicional, ¿sí? Pero también, además de los sistemas, es importante identificar las bases. ¿Listo? Y cuando se identifican las bases y los sistemas, es posible que lleguemos a las metodologías. En las metodologías es donde podemos decir costeo basado por actividades, costeo basado por procesos, costeos por departamentalización, ¿sí? Por órdenes de producción, ¿vale? Entonces, allí estamos solamente hablando de una teoría, teoría de los costos.
Entonces, sabemos de qué. Bueno, los costos son erogaciones, ¿sí? Que tienen relación con la elaboración de un producto o la prestación de un servicio. Allí está la definición. Pero si vamos a hacer un trabajo de investigación, la mera definición no me sirve, porque me está dejando por fuera los elementos del costo, ¿sí? Que son tres, ¿vale? Nos deja por fuera el tema de las bases, nos deja por fuera el tema de los sistemas y nos deja por fuera el tema de las metodologías, ¿vale? Entonces, cuando se adelanta un proceso de investigación, nosotros debemos interiorizar los elementos teóricos porque con esos lentes, piénselo en estos términos, la teoría son los lentes que ustedes se colocan para observar la realidad, ¿sí? Y nuestros lentes tienen una fórmula, ¿listo? Yo no me puedo poner los lentes de otra persona porque no voy a ver nada. Bueno, afortunadamente yo no utilizo lentes, ¿sí? Pero siendo el caso, si yo tengo una fórmula específica, pues si yo me pongo los lentes de otra persona, yo no voy a ver muy bien la realidad, ¿listo? Allí está la importancia del marco teórico, ¿listo? Porque el marco teórico te permite entrar a observar ciertas cosas de la realidad. Les voy a colocar otro ejemplo utilizando esta metáfora de los lentes. Si nosotros nos ponemos una careta, que son las que utilizan para soldar, la soldadura eléctrica, ¿sí? Si nosotros nos ponemos una careta, pues el vidrio es polarizado, ¿sí? Si no hay una luz intensa, ¿sí? No vamos a poder observar, ¿vale? Pues si estamos en la oscuridad con ese vidrio polarizado, pues no vamos a ver nada, ¿ok? Si nosotros, por el contrario, también, bueno, está la careta, pero también pueden ser los lentes que se bajan simplemente para cubrir allí. Si nosotros a esos lentes le ponemos un color amarillo, pues seguramente vamos a observar la realidad es en ese tono, ¿sí? Si nosotros a nuestros lentes le ponemos, así como en las películas, uno de un color y otro de otro color, pues se supone que vamos a observar, si me tapo un ojo, pues la realidad de un tono, si me tapo el otro ojo, pues la realidad de otro tono. Cuando se mezclan los dos, se supone que es donde ocurre pues como la magia del 3D allí, pero lo que nos permite en ese caso, por ejemplo, los lentes, es mirar ciertas estructuras que han sido impresas en el material fílmico. ¿Listo? Y eso es lo que permite que podamos ver ahora sí el tema de la profundidad, ¿sí? Y que pasemos a los 2D, a las 3D. ¿Vale? Pero yo espero que con estos ejemplos el tema haya quedado pues un poco claro. Lo que quiero señalar con esto de todas formas es lo siguiente. Tercer elemento. El marco teórico orienta al investigador en la descripción de la realidad observada y su análisis. ¿Vale? Entonces, vuelvo sobre estos. Voy a colocar otro ejemplo un poco más contemporáneo. Entonces, vamos a hablar de los estudios, eh, por ejemplo, de género. ¿Sí? Estudios de género, teoría de género. Bien, dentro de la teoría de género, que es una gran sombrilla, se pueden identificar diferentes teorías. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en los estudios de género hay una teoría que suele ser muy asociada en este tipo de estudios, que es como la del techo de cristal. ¿Listo? Sobre todo cuando estamos hablando del caso de las mujeres. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que dice esa teoría? Hay, al parecer, ¿sí? Algo invisible que evita que las mujeres puedan acceder a ciertas esferas, a ciertos cargos, a ciertos salarios, ¿sí? Por su condición de género. ¿Listo? Entonces, allí que es lo que estamos teniendo, un elemento que nos permite entrar a comprender, ¿sí? Por qué en algunas ocasiones, ¿sí? El desarrollo de las actividades lo hacen las mujeres, ¿sí? Pero los altos cargos, ¿sí? Aparecen son los hombres. ¿Vale? Entonces también aquí podríamos meter otra teoría que es la teoría de la percepción o de los estereotipos. ¿Sí? Que nos dice que la mujer, ¿sí? Tiene estas y estas y estas cualidades, ¿sí? Pero también tiene estos y estos defectos, ¿vale? Entonces, ¿por qué en algunas organizaciones son tan reacios a que en ciertos cargos se pueda contratar a una mujer, ¿sí? Primer elemento, de acuerdo con esta mirada, ¿sí? No es algo personal, de acuerdo con esta mirada, por el tema de las dolencias menstruales, ¿sí? Eso, por supuesto, disminuye
la productividad, ¿sí? O el rendimiento de la persona. Lo estamos mirando en términos empresariales, por supuesto, ¿sí? Para que nos ubiquemos en la misma clave. Segundo, el tema de la maternidad. Sí, y actualmente, pues ustedes ya saben cuántos meses otorga la licencia de maternidad, ¿vale? Entonces, bajo esos elementos es que, de hecho, algunas organizaciones, a las personas que se encargan de cazar los talentos o que subcontratan estos procesos de gestión humana, ¿sí? Colocan esos elementos o esos criterios al momento de seleccionar a una persona o a un personal. ¿Listo? Entonces, mire, la teoría nos está diciendo que se presentan bajo estas y estas consideraciones, ¿vale? Cuando nosotros comprendemos e interiorizamos esos elementos es donde ya tenemos posibilidad de explicar, ¿sí? De explicar, de por qué se está presentando ese fenómeno, por qué el retraso, por ejemplo, a que las mujeres puedan ocupar altos cargos administrativos, porque el retraso a que exista una mujer presidente o presidenta en Colombia. ¿Listo? Hay unos estereotipos, hay unas preconcepciones, ¿sí? Al respecto de la mujer. Si nosotros comprendemos esos elementos, podemos tener elementos para poder explicar, ¿sí? Porque el miedo, porque el tema del abuso, porque el tema de la violencia, bueno, ya ustedes tienen un poco más de experiencia que yo en esos temas. ¿Listo? Pero con esto lo que quiero señalar es lo siguiente. Si nosotros, voy a utilizar esta última teoría, más bien, voy a utilizar la teoría de los estudios de género, ¿sí? Estudios de género, más bien, mucho más que teoría allí en particular. Si nosotros interiorizamos algunos elementos, ¿sí? De esa mirada, por ejemplo, de los estudios de género, o específicamente, por ejemplo, los movimientos feministas, podríamos utilizar palabras claves, ¿sí? O algunos conceptos propios de estas teorías, como podríamos decir patriarcado. ¿Listo? Entonces, si nosotros comprendemos qué es patriarcado, podríamos entrar a ofrecer una explicación o una relación de por qué pasa esto o cuál es la consecuencia de esto. ¿Listo? Bien, yo dejo hasta ahí el tema porque pues no tengo mucha experiencia de manejo al respecto. Simplemente quiero intentar es como colocar ejemplos que pueden ser un poco cercanos a ustedes para que logremos la comprensión, que es lo que se espera. ¿Listo? El marco teórico sí o sí debe presentarse de manera escrita. ¿Por qué razón? Porque de esa manera es donde tenemos elementos con los cuales entrar a realizar la evaluación y, por supuesto, como ustedes no van a estar allí en el momento en que hacemos la revisión, por eso es que la escritura pues debe ser muy clara, muy concisa, muy específica y siempre evitar pues las ambigüedades. Ya comentábamos esto de que el marco teórico permite que no se nos pasen desapercibidos, ¿sí? Algunos elementos que pueden ser sutiles, ¿sí? Que sin elemento teórico se nos podrían pasar desapercibidos, ¿sí? El ejemplo que colocábamos de las especies, de las familias, del género, del techo de cristal, del patriarcado, del sistema, del control, del riesgo. ¿Listo? Si nosotros no interiorizamos esos elementos, los podemos ver allí y pues nos va a dar como igual, ¿vale? Entonces, a ver, digamos como una especie de tipsitos para ir resumiendo un poco allí el asunto. Entonces, el marco teórico, primero, lo propio de una teoría es que ofrece explicaciones y nosotros lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es sistematizar esa explicación en ese apartado. ¿Listo? Decirle a la persona en qué consiste y cómo opera esa teoría, no cómo se define solamente. ¿Sí? El cómo se define puede entrar en qué consiste, pero no es lo único. ¿Vale? Y lo más importante es en el cómo opera esa teoría. ¿Listo? El cómo opera nos puede conducir al tema de la clasificación. Ah, bueno, entonces hay varios tipos de riesgos, ¿sí? Y hay varios tipos de controles. ¿Listo? A nosotros nos puede interesar el control preventivo o el control durante o el control posterior. ¿Listo? Cuando se desarrolla el control preventivo hay que tener en cuenta esta categoría, este elemento, este otro elemento. ¿Listo? Durante el proceso se pueden tener en cuenta estos otros elementos. ¿Listo? En función de eso es que se pueden construir, por ejemplo, los indicadores.
¿listo? Si nosotros transformamos los indicadores, por ejemplo, en un semáforo, sabemos de que si un indicador está en un rango y y pivota en un rango o en otro, pues nos puede dar un color. Si pasa de ese rango a otro rango, pues entonces cambiaría de color. ¿Listo? Por ejemplo, así opera el Balance Scorecard, ¿sí? O el cuadro de mando integral, que es otra teoría, ¿sí? O se supone que es una teoría en una clave administrativa, que nos dice, así como el tablero del vehículo, nos empieza a generar alarmas, ¿sí? De cuando estamos bajos de combustible, cuando aumenta la temperatura y aumenta la temperatura ya tiene un color específico, por ejemplo, y en función de eso se supone que nos permite agenciar algunos procesos administrativos, ¿listo? Sea de dirección, sea de control, ¿listo? Ya ustedes pues seguramente lo comprenderán por su proceso de formación. ¿Listo? Mm, bien, yo creo que aquí podríamos ya entonces avanzar. Otras funciones que podríamos encontrar en el marco teórico, ¿sí? Permite que nosotros podamos describir los hechos. ¿Listo? Permite saber qué datos recolectar, cuáles pueden ser importantes, y esto que ya lo mencionábamos anteriormente, hasta las técnicas en las cuales se puede recolectar esa información. ¿Listo? Observe que la teoría se ha concentrado, como en términos generales, en una palabra que es clasificar. ¿Listo? Entonces, cuando se habla de clasificar, es que normalmente una teoría, cuando se está sustentando, esta presenta como varias tipologías, ¿sí? Varios tipos. ¿Listo? Entonces, podríamos señalar, ¿sí? Eh, Volvamos con esta teoría del control. ¿Listo? Hay un control que es, por ejemplo, para cambiar la clasificación. Hay un control que viene de la escuela latina y hay un control que viene de la escuela anglosajona. ¿Listo? Entonces, en la escuela latina se presentan algunas características que son totalmente diferentes a la escuela anglosajona. ¿Listo? ¿Cuál nos puede interesar? Hasta el momento no sabemos porque no hemos desarrollado la investigación. Entonces, en nuestro marco teórico podríamos decir, es que el control consiste en esto y de acuerdo con alguna literatura se clasifica en escuela latina y en escuela anglosajona. La escuela latina consiste en, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Ah, bueno. Entonces consiste en esto, esto, esto y esto, se clasifica en esta y esta y esta manera. Por otro lado, en el control anglosajón, ¿sí? O en la escuela anglosajona del control, tenemos esto, bueno, no tenemos porque se escribe de manera impersonal, ¿sí? Se tiene que, tal, se clasifica en tal. ¿Listo? Para que también lo tengamos allí en cuenta en términos de la escritura. Y algo muy importante tener en cuenta respecto del marco teórico es que nosotros debemos empezar a interiorizar algunos elementos que pueden venir de las teorías, que pueden venir de las normas, ¿sí? Tenemos que interiorizar ese lenguaje técnico, ¿vale? Es que les voy a colocar un ejemplo que me pasó este semestre con uno de los cursos en una sede. Esta era una actividad que estábamos realizando al respecto de una película. Ellos tenían que ver la película y describirla en términos teóricos, es decir, utilizando elementos teóricos. ¿Sí? El ejercicio en particular lo que tenían que hacer era identificar momentos en los cuales se presentaba un elemento metodológico y en otro momento pues hacer la explicación en términos teóricos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una de las descripciones decían uno de los estudiantes, es que cuando el esclavo estaba en el palo más alto del barco, uno queda como que, ay, un momentico, ¿sí? ¿Cuál es el palo más alto del barco? ¿Cómo se llama eso? Pues es un mástil, ¿sí? Entonces, cuando nosotros interiorizamos esos elementos, entonces ya nos referimos de manera precisa a las cosas y podemos entrar en conversación con esa comunidad o con esos investigadores, ¿sí? Que han desarrollado estudios al respecto de diferentes objetos de estudio y podemos entrar a conversar, ¿sí? Porque utilizamos los términos, porque utilizamos las metodologías, ¿sí? Porque de pronto conocemos a los mismos autores o coincidimos o nos separamos con algunos autores, ¿sí? Pero ese ejemplo me parece que es muy diciente
¿vale? Para que en un momento en particular, pues tanto lector como escritor o como investigadores o posteriores estudiantes vayan a coincidir, ¿sí? De que entonces el palo más alto que está en el barco, pues se llama Cartimplora, no sé, por colocarle otra cosa, ¿listo? Entonces, cuando se está escribiendo el anteproyecto de investigación, la propuesta de investigación, a veces se puede presentar, digamos, como la figura que se utiliza en los medios de salud, ¿sí? De que viene como así el asunto y luego llegamos al marco teórico y usted pega un pico, ¿sí? Porque habla ya de manera muy técnica, muy precisa, muy elaborada, con unos conceptos pues sumamente densísimos. Y luego cuando usted acaba el marco teórico otra vez vuelve como a su idioma, o más bien a su charla coloquial, ¿sí? Entonces, el marco teórico también se convierte en un referente para que nosotros intentemos homogeneizar el ritmo o el tiempo de la escritura, ¿sí? Para evitar esos picos, ¿sí? Veníamos hablando, pues, eh, veníamos escribiendo realmente de una manera pues un poco light, ¿sí? Un poco tranquila, como sin muchos cambios y demás, con pocos conectores, pocos signos de interrogación, signos de exclamación y demás cosas, y llegamos al marco teórico y se despierta pues ese tigre que llevamos dentro de la escritura, ¿sí? Y entonces utilizamos las palabras más técnicas, y esa palabra yo la había leído en ese libro por allá en cuarto de primaria, ¿sí? Y esa palabra pues significa estas cosas y pum, la ponemos acá, ¿listo? O por ejemplo el tema del mástil, ¿sí? O temas mucho más técnicos, de acuerdo pues con con su área de estudio, que de pronto en ningún momento en el anteproyecto de investigación o la propuesta de investigación pues se ha mencionado o se ha coincidido ciertos sentidos a esa expresión, ¿vale? Entonces el marco teórico también nos dice, venga, devolvámonos un momento para que rectifiquemos o precisemos un mejor el uso del lenguaje, ¿sí? Para que exista una uniformidad en términos de la manera en la cual nos estamos expresando. ¿Listo? Entonces, este es uno de los elementos también importantes que agrega ya cuando se construye el marco teórico, porque nos permite colocar un punto de referencia. ¿Listo? Un punto de referencia en términos también de la escritura. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que entonces tenemos que empezar a unificar criterios. Ah, bueno, es que ya no es la tabla, no, es la matriz, ¿cierto? No es que lo vamos a presentar en tablas de Excel, no. El nombre técnico de eso realmente es una matriz, ¿listo? Un poco más elaborado, ¿cierto? Le da como una mejor presentación allí al asunto. Entonces, ah, bueno, entonces devolvámonos a cambiar donde decía tabla de Excel, cambiémoslo por matriz, ¿listo? Permite también la transferencia de conocimientos entre pares, ya lo decíamos, ¿sí? Si una persona está revisando pues su documento y encuentra que el palo más alto del barco, ¿sí? Pues seguramente le robará alguna sonrisa, pero entonces hará la precisión de que esto es igual a mástil, entonces retírase de esa manera, ¿sí? Que no vaya a ser también, por ejemplo, y esto tiene que ver con otros usos del lenguaje, cuando en algunas ocasiones, y ojo, ojo con este ejemplo, que en algunas ocasiones no queremos reconocer ciertas cosas de la realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como las personas no heterosexuales, ¿cierto? Usted ya sabe qué personaje, ¿sí? De pronto fue el que dijo esa expresión, ¿cierto? Pero si nosotros lo analizamos en una clave teórica, ¿sí? Lo que podemos identificar allí entre líneas es que lo que no se quiere decir realmente es gay, ¿cierto? Y gay tiene unas connotaciones políticas muy importantes porque eso está asociado al reconocimiento de sus derechos. ¿Listo? Entonces, allí, si nosotros lo miramos así de manera muy plana, no, pues no heterosexual, es porque pues el man está como innovando, ¿sí? O quiere parecer como el mejor pedigrí. No, ¿vale? Cuando nosotros miramos y escuchamos también, y le ponemos sentido teórico al asunto, donde decimos, venga, 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 esto no es así, ¿sí? Porque hay una intencionalidad, y ojo, perdón, ojo, aquí el marco teórico de una vez nos está diciendo qué tipo de metodología podríamos utilizar, y en este caso es el análisis como método. ¿Listo?
¿Qué tipo de análisis? Eso ya es otro asunto, ustedes lo revisarán seguramente más adelante con la profe, ¿sí? Pero el tipo de análisis que se puede hacer es que venga, ¿qué es lo que no se está diciendo? Que es un análisis del discurso, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que no se está diciendo? ¿Qué es lo que se quiere ensombrecer? ¿Vale? La palabra gay. ¿Por qué razón? Porque ha tomado mucho poder. Porque sobre esa identidad sexual es sujeta de derechos. ¿Sí? Esa identidad es sujeta de derechos. ¿Listo? Entonces, claro, hay un uso intencional de esa expresión, de ese lenguaje, para no hacer, para que no cobre protagonismo, y esto es un análisis que estamos haciendo aquí en vivo, ¿sí? Seguramente pues algunas cosas se nos quedarán por fuera y es posible que el punto hacia el cual estamos conduciéndonos pues no sea pues el último o el único, pero nos puede servir para el ejemplo, ¿sí? Y es posible que el uso de esa no palabra, ¿sí? O de cambiar, utilizar un eufemismo, lo que tiene una intencionalidad y es de reducir su representatividad, mermarle el poder, ¿sí? Reducirlo frente a su imagen o a su figura, ¿sí? Y que simplemente pase de agache por las personas que no le ponen como atención al tema, ¿vale? Bien, yo creo que con esto eh, ahí podríamos señalar como que hay suficiente ilustración. Ahora pasemos a otra parte, tiene que ver es el cómo hacerlo. Ya sabemos qué es, para qué sirve, ¿sí? Qué elementos nos puede ofrecer, cómo se debe presentar. Ahora concentrémonos en el cómo se arma, ¿listo? O cómo se hace el marco teórico, ¿listo? Entonces, a ver, lo primero, cuando ustedes han hecho la revisión de literatura, eh, ustedes, pues es posible que hayan tenido que utilizar algunas fichas de lectura, algunas fichas bibliográficas. Entonces, el primer punto cuando se está haciendo la revisión de literatura es empezar a consignar en esa ficha, pues, qué teorías son las que utilizan esos documentos. Si nosotros hemos hecho esto y lo hemos utilizado de manera sistemática, pues ya podemos hacer un rastreo. ¿Listo? Esa es una opción. Segundo, pronto no se han utilizado las fichas de lectura, las fichas bibliográficas, lo que también podemos hacer es en los documentos que revisemos, hagamos una revisión específica sobre las teorías que utilizan en las investigaciones. ¿Listo? Aquí hago un gran paréntesis, ¿sí? Para que no se nos vaya a pasar por alto. En algunos trabajos, ¿sí? Para que no lo creamos todo, en algunos trabajos se presentan falsas teorías. ¿Listo? Para que lo tengamos allí en cuenta. Entonces, no es que yo en un documento vi la teoría del plástico. Yo aún sigo sin digerir esa teoría. Puede ser por el tema del polímero, ¿sí? Pero yo aún no digiero esa teoría. No existe una teoría del plástico, ¿sí? No existe una teoría de la cerámica, ¿sí? No existe una teoría del hierro. Es posible que se utilice esa palabra como una metáfora para referirse a otra cosa, ¿sí? Pero como tal no existe eso. Así como en contaduría pública no existe la teoría de los impuestos porque el impuesto es un mecanismo, es una herramienta, no existe la teoría de la calculadora. ¿Listo? Para colocar otro ejemplo allí. ¿Listo? Entonces, una forma en la cual podemos entrar a tener certeza de que esa teoría exista es de que haya sido utilizada en otras investigaciones. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues en la revisión de literatura, ¿sí? Empezamos a revisar o empezamos a identificar en qué otros documentos pues también se ha utilizado esa teoría, sean teorías nuevas, sean teorías reprocesadas, ¿sí? Entiéndase cómo le agregan algunos otros elementos para que ésta pueda ofrecer otras explicaciones o aumentar la explicación sobre fenómenos o sobre preguntas que anteriormente pues no se habían hecho. ¿Listo? Y por supuesto, el marco, todo el marco referencial en términos generales debe presentar referencias. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque ustedes no se van a inventar las teorías, no se van a inventar las normas, no se inventan los conceptos. Pero específicamente en el marco teórico todo debe estar citado. Así usted haga un parafraseo o explique lo que está diciendo el autor en sus palabras. Sí, no es que estoy utilizando mis palabras, no, pero
la fuente, es decir, pese a que usted esté utilizando sus palabras, la fuente de la información le pertenece, ¿sí? La autoría de esas ideas y demás le pertenece a otros autores. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? Referenciar, ¿sí? Lo que usted está tomando y citar a la persona o al documento que ustedes efectivamente se estén leyendo. ¿Vale? No vayan a cometer el error, por favor, de hacer la cita de la cita. ¿Listo? Voy a colocar, permítanme estos dos ejemplos, ¿listo? Entonces, yo me estoy leyendo a este lápiz, ¿sí? Vamos a suponer que es un documento, pero este documento a su vez cita a este autor y agreguémosle este otro, ¿sí? Citan estos dos autores o dos documentos, ¿listo? Lo que no podemos hacer es citar a estos autores o documentos como si los hubiera leído yo directamente. ¿Por qué razón? Porque yo accedo a la información de estos documentos o de estos autores, pero desde un tercero. ¿Listo? Entonces, en la referencia, esto lo sacamos y decimos, ¿a quién me estoy leyendo? Pues este documento. ¿Listo? Entonces, en la bibliografía o en la referencia solamente debe ir el documento que nosotros revisamos, pero para la construcción del marco referencial sí podemos hacer evidente que eso puede ser una cita de la cita. ¿Listo? Es decir, el documento 1, el que nosotros no leemos, a su vez se apoya en otros documentos, ¿sí? Reconocemos la autoría de las ideas de esos otros documentos, pero decimos de que eso es citado en o citado por, dependiendo de la norma que ustedes tengan de referenciación en el documento. ¿Listo? Y eso me parece muy importante porque pues también de pronto no tenemos la práctica en el contexto académico de reconocer las voces, es decir, cuando habla un autor, cuando habla otro autor, y con respecto al tema de las referencias para reconocer efectivamente la propiedad de las ideas o de las expresiones que nosotros estamos plasmando en el documento. ¿Listo? Entonces, por eso es importante hacer evidente el tema de las citas o de las referencias. ¿Listo? Con esto entonces quiero colocarles dos ejemplos. ¿Listo? Bien. Este es un ejemplo, esto es un artículo que yo elaboré fruto de mi trabajo de maestría en la Universidad del Valle, que se concentra específicamente en los elementos teóricos. ¿Sí? Este artículo es derivado de mi marco teórico. ¿Listo? Entonces este documento se llama Apuntes para la construcción de un marco teórico. ¿Sobre qué cosa? Sobre representación de la semántica intangible. No vamos a entrar pues a explicar qué es este asunto porque eso nos llevaría como varios días, ¿sí? Pero lo que queremos identificar aquí específicamente es que nuestro objeto de estudio es la semántica intangible. ¿Listo? ¿Qué teorías son las que nos interesan? Conocer el tema de la representación, ¿sí? Por ejemplo, ¿vale? Y pues propiamente el tema de la semántica como una teoría. Me voy a permitir leer el resumen solamente para que se hagan una idea del trabajo y que si están interesados, pues por supuesto allí lo pueden encontrar en línea. Dice, el énfasis de este estudio exploratorio, aquí hay un elemento metodológico, tiene como objetivo plantear una serie de apuntes preliminares, ¿sí? Por eso es una aproximación, que posibiliten el análisis de la conceptualización, análisis como otro método, de la conceptualización de la representación de los activos intangibles en la contabilidad financiera. Ese es mi interés, ¿sí? Saber cómo se representan los conceptos y específicamente pues este concepto, ¿sí? O cómo se construye este concepto. Entonces, para eso vamos a utilizar teoría conceptual, teoría de la representación colectiva, teoría de la representación social y teoría de la contabilidad, ¿vale? Entonces, bueno, allí aparecen algunos otros elementos metodológicos que no vienen al caso. Quiero mostrarles es simplemente esto. Bueno, allí se presenta la problemática, apuntes sobre el marco teórico. ¿Listo? Entonces se hablan propiamente de las teorías semánticas, se hablan de las teorías conceptuales y aquí viene lo primero. Entonces, ¿qué teorías hay al respecto de los conceptos? Esa puede ser, y aquí les doy un tips, ¿sí? Esa puede ser una forma de identificar teorías, ¿sí? Pero ¿cómo identifico una teoría? Listo. Entonces, primero, cuando ustedes han adelantado su proceso de investigación, ustedes arrancan con algunas palabras claves. ¿Listo? Entonces, esa palabra clave usted la puede traer a este momento para que se haga la siguiente pregunta. ¿Qué teorías hay al respecto de? ¿Listo?
Entonces, en este caso, yo me hice la pregunta, ¿qué teorías hay al respecto de los conceptos? ¿No? Bien, entonces, teorías conceptuales, lo que aparecen acá, funtores y conceptos de Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿sí? Nos hablan acerca de los conceptos, ¿listo? Y nos presentan esta idea. Y con esto se puede comprender algo que nos va a decir Varité con una teoría que es la teoría de la terminología. Entonces dice que la teoría de la terminología se sustenta en tres elementos, en la teoría del conocimiento, en la teoría de la comunicación y en la teoría del lenguaje. Es decir, se clasifica, si lo quieren ver de esta manera, se clasifican esos tres elementos. ¿Listo? También, por ejemplo, me vuelvo acá un poco en esta idea de los funtores y los conceptos, dicen los autores, es que los conceptos pueden ser endógenos, exógenos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se empieza a hacer la clasificación. Ellos hablan de una exoconsistencia y hablan de una endoconsistencia. ¿Listo? Para que lo tengamos simplemente como las categorías en las cuales se dividen, no vamos a entrar a profundizar sobre eso. ¿Listo? Bien. Luego vienen las teorías sobre la representación. Entonces, viene la pregunta, ¿qué teorías hay al respecto de la representación? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay un documento, hay un libro que se llama Variedades de la representación, ¿sí? Y presenta, más bien, sistematiza diferentes teorías en el campo de la ciencia y en el campo de la filosofía al respecto de la representación. ¿Listo? Entonces, aquí escogimos algunas que pueden ser pertinentes para aplicar a ese objeto de estudio. Es decir, recoger elementos que nos permitan montar las gafas con los cuales entrar a observar nuestro interés de investigación. En este caso, pues mira, el proceso de construcción del concepto de activo intangible en la contabilidad, el concepto de representación, ¿sí? De el concepto propiamente de activo intangible, ¿en qué contexto? En la contabilidad financiera, ¿vale? Entonces, teorías al respecto de la representación. Entonces, primero, se presentan unas definiciones, unas nociones, entiendo, hay una diferencia entre noción y definición. ¿Listo? Noción es como una idea vaga, ¿vale? Entonces, hay algunas ideas al respecto de la representación. Hall, por ejemplo, nos habla de unas, ¿listo? Que se pueden afincar en la representación, por ejemplo, individual, en la representación colectiva, ¿sí? Y hay un tercer carácter de la representación que es a partir del lenguaje. ¿Listo? Entonces, allí, clasificación. ¿Cómo se representa? En estas tres variedades. ¿Sí? Por ejemplo, en términos epistemológicos, se puede hablar que la representación se construye de una manera en particular cuando se mira el paradigma del constructivismo. ¿Sí? Esto no lo vamos a comentar acá. Otras teorías al respecto de la representación, las representaciones colectivas. ¿Sí? Entonces, Lionel Baillet nos dice que hay que tener en cuenta estos elementos. Primero, A, B, C, D, es decir, categorías o elementos en los cuales se fundamenta el autor para poder ofrecer una explicación de cómo se desarrollan esas representaciones colectivas. ¿Sí? Podríamos decir, una representación colectiva puede asumirse, por ejemplo, como un estereotipo o como un prototipo. ¿Listo? Para que nos hagamos una idea allí. ¿Qué otro tipo de teorías hay? Bueno, aquí hay esto también es una recomendación, una forma en la cual se puede entrar a interiorizar algunos elementos de la teoría, ¿sí? Es presentándolos de manera gráfica. ¿Listo? Esta gráfica yo la elaboro a partir de lo que se encuentra en el documento. ¿Listo? Entonces dice, Valle, es que hay unas fuerzas que giran alrededor de la representación. Debe haber un objeto, una fuerza mediadora y unos instrumentos. ¿Listo? Si nosotros tenemos claridad sobre esos aspectos, cuando observemos la realidad, entonces vamos a empezar a rastrear esos elementos en la realidad. ¿Listo? Hay otra teoría que son las representaciones sociales. ¿Listo? Las representaciones sociales vienen del campo de la psicología. ¿Listo? El otro es mucho más como el campo de la sociología.
Bien, y por último, pues viene la representación contable, que es propiamente pues del campo. Entonces en contabilidad se representa de estas maneras. ¿Listo? Dicho eso, entonces ahora sí podríamos pasar a las teorías semánticas. Entonces, hablamos de teorías conceptuales, teorías sobre la representación, ¿sí? Y ahora las teorías semánticas. ¿Listo? Entonces, a ver, la semántica es una rama de la lingüística que se encarga de comprender el significado de las palabras, ¿sí? Para por lo menos definir eso. Entonces, ¿qué teorías hay al respecto, ¿sí? De la semántica? Entonces, por ejemplo, en un texto de Valdés Villanueva, él recoge 8 perspectivas de la semántica y luego de haber revisado esas 8 perspectivas, pues decimos es que para el objeto de estudio, más bien para nuestro interés de investigación, las que pueden ser pertinentes son solamente dos. ¿Sí? Entonces decimos teorías descriptivas de la referencia, ¿sí? Y luego utilizamos otras que son las teorías del significado y la verdad. Y se empiezan a sustentar, no se definen, ¿listo? No se definen, se empiezan a sustentar, es decir, se explica cómo funciona o cómo opera esa teoría, las teorías descriptivas, ¿sí? Entonces aquí tenemos la primera, que son sobre sentido y referencia, eso es a partir de, permítame, eso es a partir de Frege, por ejemplo, en sus estudios filosóficos. Luego viene Russell con sus teorías descriptivas. Luego viene Strawson sobre las teorías del referir. Por acá tenemos a Tarski cuando habla sobre la concepción semántica de la verdad. ¿Sí? Entonces aquí ya observamos desde que pasamos de otra teoría. En la primera hablábamos de la referencia, en este hablamos desde el sentido y la verdad. Esa relación que hay allí entre que un concepto represente o signifique algo verdadero. ¿Listo? Entonces allí tenemos lo primero que era la concepción semántica de la verdad y lo segundo que es la verdad y significado. Y con eso entonces cerramos este documento, es decir, estamos montando esas teorías para que en el momento en que éstas se puedan aplicar o se puedan utilizar, pues permitan que no se nos pasen por alto algunos elementos, sean de los conceptos, sea de la representación o sea el sentido de las palabras o de las figuras. ¿Listo? Bien, y con esto ya cierro, que esto es un artículo que vengo trabajando de unos resultados de investigación donde hay aplicación de teoría. ¿Listo? Entonces, para que ustedes hagan una idea, me permito leer el resumen. ¿Listo? Entonces, aquí se presentan los resultados de un estudio que se aplicó a los estudiantes de ese programa en esa universidad, en esa sede, en el segundo semestre del 2018 y lo que nos interesaba conocer eran los motivos que conducían a estas personas a estudiar esta profesión, ¿sí? Entonces, la forma en la cual se presentan y se analizan los resultados, ¿sí? Esto que aparece acá, los resultados se analizan y se presentan a la luz de estas variables, sexo y semestre, ¿listo? Entonces, eh, bueno, lo que tenemos acá, entonces, es que los datos los empezamos a agrupar. ¿Listo? Los agrupamos. Es decir, presentamos datos y con esto quiero ver simplemente como la gráfica. Eh, bueno, aquí hay algo que se me pasaba por alto mencionarles. Sí, perdón, me devuelvo. ¿Sí? Aquí hay algo que es importante, pues precisamente por eso he escogido este documento, pensé que era otro, es que nos interesa hacer la comprensión de la información a partir de la ética. ¿Listo? Entonces, hay diferentes teorías y conceptos al respecto de la ética. Entonces, en este caso escogimos una perspectiva, ¿sí? Y es la que comprende que la ética puede ser formal o puede ser material. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el documento? ¿Vale? Entramos a sustentar, bueno, en este caso primero marcamos la diferencia, que es en qué son teorías formales, qué son teorías materiales. No desde un único autor, desde varios autores, porque es importante también tener en cuenta eso. Una teoría no se sustenta con un solo autor, ¿vale? Así sea el que la haya propuesto, ¿vale? Pero otros autores es posible que la hayan encontrado algunos elementos y la hayan precisado de otra manera. Esta imagen o esta figura que se construye es para intentar explicar de la manera más sencilla
las diferentes tipologías que hay de la ética cuando se asume de manera formal. Una ética formal se concentra en los fines. ¿Listo? Entonces aquí cabe el estoicismo, el sistema kantiano, el existencialismo y la ética analítica. ¿Vale? Por otro lado, están las teorías materiales. Las teorías materiales se concentran ya es propiamente sobre los actos, sobre las consecuencias de las personas, no la intención, lo que hacen. ¿Listo? Ah, es que yo no la quería golpear, pero me golpeó. ¿Listo? Bien. Entonces, en las teorías materiales está el hedonismo, de acuerdo con algunos autores, el utilitarismo, que el utilitarismo se divide en al menos tres elementos: el utilitarismo individual, social y pragmático. Está el sociologismo, la ética marxista y la ética de los valores. ¿Listo? Con base en esa clasificación de la ética formal material y en la subdivisión en cuatro teorías y en cinco teorías, entonces, ahora sí, pasamos a los datos. ¿Listo? Análisis y resultados de los datos. Esto lo vamos a pasar. ¿Listo? Esta es la primera tabla que recoge como la información general de, de los estudiantes que se encuestaron, donde se identifica el semestre, el rango y la edad. ¿Vale? Como dijimos, como planificamos que íbamos a presentar los resultados en semestre y en sexo, entonces montamos la información de esa manera. ¿Listo? Esta información con las opciones de respuesta bajo esta variable que es semestre se analizan. Yo estoy utilizando este ejemplo, este documento yo lo terminé en diciembre, pero lo he dejado allí también para que vean un poco como el proceso de construcción, ¿sí? Lo he venido también utilizando en el curso de metodología para explicar un poco este, esta forma de proceder. Entonces aquí se empiezan a explicar esos resultados, ¿sí? Se empiezan a contar, y aquí me hago como algunas recomendaciones, ¿listo? Usted lo puede ampliar con esto y esto, sopórtelo y demás. Entonces lo que quiero señalar es lo siguiente. A partir de aquí es donde ya empieza a haber la aplicación teórica. Es decir, esos datos y esas opciones de respuesta son pasadas por el filtro teórico. ¿Listo? Entonces cuando se pasa por el filtro teórico es donde ya podemos aplicar propiamente la teoría. ¿Sí? Este resultado puede ser interpretado como positivo, como negativo, de acuerdo con la teoría kantiana, el estoicismo, el existencialismo, el marxismo, el hedonismo. Pues entonces los datos cobran este otro sentido. ¿Listo? Les quiero mostrarles esta gráfica. Entonces, a ver, hubo una opción, más bien me vuelvo por acá, para que lleguemos a este hilo. Pónganle mucha atención a este. Bien, allí. Opción otros, 15 respuestas. ¿Listo? Opciones de respuesta a la pregunta: ¿cuál es la razón o motivo por el cual usted decidió estudiar esa carrera? 15 respuestas. ¿Listo? Entonces, como nos interesaba también, como más bien, como ya agotamos el análisis de las tres primeras opciones, lo que hacemos acá es desmenuzar las opciones, las 15 opciones, pero bajo el lente teórico. Es decir, empecemos a clasificar, ¿sí? Esas opciones desde la mirada teórica, ¿vale? ¿Cuál teoría? De la ética. Específicamente, ¿cuál? De la ética formal y material. ¿Listo? Con el conjunto de las formales y con el conjunto de las materiales, entonces miremos a ver qué observamos. Entonces aquí lo que hacemos es una clasificación. RM aquí hace referencias a respuesta moral. Es decir, esta respuesta que es transcrita, de acuerdo con el dato que nos dan, ¿sí? Esta respuesta puede ser interpretada de qué manera. Entonces por eso colocamos estas indicaciones acá. Puede ser interpretada de una manera positiva en términos éticos o negativa en términos éticos. ¿Sí? Decisión propia, eso es por supuesto positivo, ¿vale? Pero además de ser positivo, ¿qué ética? Venga, que la primera está por acá. ¿Qué ética es la que podría aplicarse allí? Entonces, claro, si nosotros comprendemos el sistema ético kantiano, reconocemos de que la autonomía y la voluntad son elementos esenciales para su sistema de pensamiento. Entonces, decisión propia implica autonomía. ¿Listo? Entonces, la primera opción se clasifica específicamente en este tipo de ética. ¿Vale? Segunda opción, no pude estudiar lo que quería. ¿Listo? Consideramos de que aquí hay un existencialismo. Es decir, pues si yo no puedo estudiar ninguna otra cosa, pues yo me meto a estudiar esto.
¿vale? Afortunadamente, como ustedes pudieron ver, las respuestas, eh, y esto es un dato sorprendente en la investigación, se concentran es por voluntad, ¿listo? Porque quieren ser contadores, porque quieren ser contadoras, ¿sí? Y eso pues es un dato muy importante. Y así, igual. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta puede ser considerada como negativa o positiva, ¿sí? Y entonces aquí podríamos, bueno, aquí dijimos más bien, aquí se puede aplicar la ética circunstancial o la ética analítica, pero también se le puede entrar a aplicar otro tipo de ética. ¿Listo? Entonces, una vez identifica eso, entonces ahora sí potencialicemos los datos. ¿Listo? Entonces decimos, de las 15 respuestas, tantas son consideradas como moralmente positivas, como lo que aparece acá, tantas negativas y hay unas que son más o menos. ¿Sí? Entonces, posteriormente decimos, algunas de esas que son consideradas como positivas, en esas se puede aplicar, se pueden identificar ciertas estructuras teóricas, como cuáles, como estas, estas y estas. ¿Listo? Entonces aquí volvemos. ¿Listo? Presentemos los datos a partir de el sexo. Es decir, hasta aquí hemos agotado solamente, bueno, por supuesto a ustedes no se les pide que hagan este tipo de trabajos. Yo lo que intenté fue explotar al máximo los datos que habíamos recolectado, por supuesto, porque pues he venido construyendo la habilidad de pensar de manera teórica. ¿Listo? Entonces, este análisis que se hace acá solamente es por semestre. ¿Listo? Y luego lo que hacemos es presentarlos en función del sexo. Entonces aquí vimos los resultados ya no en los semestres, sino en hombre, mujer y en este caso otro. ¿Hay una diferencia entre sexo y género? Claro, por supuesto. Pero en el momento en que se elaboró la información, se elaboró el instrumento, pues se elaboran estos términos. ¿Listo? Y vuelve entonces, se analizan resultados, ¿sí? Se presentan los resultados, se analizan en función de los elementos teóricos y de acuerdo con esos elementos es que se empiezan a potencializar los análisis. ¿Listo? Entonces, importante, la teoría nos permite concentrar la mirada para identificar qué datos son los que debemos recoger. También nos dice la manera en la cual debemos clasificarlos, ¿sí? Y también, miren, en este caso, una cosa es construir el marco teórico para el anteproyecto de investigación, pero por eso quería mostrarles estos ejemplos para ir cerrando acá. Ya es la aplicación, es decir, cuando ya desarrollamos la investigación, volvemos al marco teórico porque nos armamos de esos elementos conceptuales con esas estructuras de pensamiento para observar la realidad. ¿Listo? Entonces, cuando se hace un trabajo de campo, por ejemplo, no es presentar los datos, no es presentar el resultado allí en bruto. ¿Listo? Si nosotros decimos que vamos a hacer un análisis, pues hay que hacerlo, ¿vale? El mero resultado no es análisis, es simplemente un resultado que debe entrar a ser analizado. Entonces, ¿qué nos permite explotar esos datos? Las teorías. ¿Listo? Bien, con esto yo cierro, les deseo muchos éxitos para todos y para todas, que les vaya muy bien en la construcción de su propuesta de investigación. Yo espero que estos tips o estas recomendaciones permitan complementar lo que la profesora les había explicado en, en la sesión y cualquier cosa, pues voy a estar allí pendiente para lo que necesiten, ¿vale? Listo, se cuidan, que estén muy bien. Hasta luego.